Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo mientras van llegando los demás. A ver, antes que nada, bueno, les agradecemos a todos y todas por la participación en este ciclo de charlas. Hago los agradecimientos oficiales primero a la coordinación de la carrera de gestión cultural, a Marcela Zanini, su directora, que siempre nos apoyó con este emprendimiento de realizar charlas sobre escritura y gestión cultural. Acá sigue llegando gente. Y millón de gracias a Octavio Galvis Villegas por estar acá con nosotros y compartir su obra. Yo hice como una especie de, una pequeña presentación de Octavio, que voy a leer, pues es muy cortita, porque me resultaba difícil, digo, ¿cómo lo presento con toda en todas sus facetas? Entonces, bueno, digo, Octavio escribe, tal vez sea esta la única constante en una trayectoria multifacética. Octavio trabajó como periodista, hizo gestión cultural en el sector público en Colombia, produjo bandas de rock, fue manager de artistas, manejó combis gigantes por las estrechas calles de Nueva York mientras ofrecía las mejores visitas guiadas de la ciudad, escribió guiones para cine y televisión, y mientras en silencio albergaba un secreto amor por el dulce de leche argentino, creó 2 podcasts maravillosos: Urbi et Orbi, un podcast de filosofía en el que junto con su amigo filósofo David Zuluaga dialogan al modo platónico sobre temas de filosofía y literatura, y La Noticia Simple, un podcast en el que las noticias se cuentan, siempre con un enfoque creativo en el transcurso de una canción. Sé que ahora tiene un nuevo proyecto de podcast del que nos va a contar, pero por ahora son esos los que tenemos, que podemos escuchar en Spotify, en distintas plataformas, y sobre los que estuvimos trabajando y conversando en nuestras clases. Como saben, este ciclo de charlas lo organizamos junto con mi compañera de cátedra, Marina Maggi, desde la cátedra del taller de escritura 2, de la carrera de gestión cultural, de la flamante carrera de gestión cultural. Esta es la primera cátedra de escritura creativa de la facultad, y en este marco es que se nos ocurrió organizar este ciclo de conversaciones sobre los vínculos posibles entre la escritura y la gestión cultural en sus diversas formas. Voy a contar ahora, que es el momento propicio, que el germen creativo, digamos, de esta idea, la idea general de este ciclo de charlas surgió, que esto no sé si Octavio lo sabe, pero surgió de una conversación con él el año pasado, en cuarentena. Veníamos charlando, yo venía escuchando sus podcasts y comentándolo con él en WhatsApp, y en una de esas conversaciones él me cuenta cómo el ejercicio de la escritura del podcast se le había convertido en un ejercicio o en un hábito creativo muy fundamental y muy interesante, como hábito de escritura. Entonces, ahí pensé, digo, acá hay una vinculación a explorar, y sería lindo que los que están haciendo, digamos, sabemos que la escritura se aprende haciendo, es un saber teórico práctico, más práctico que teórico, que la escritura se experimenta, y entonces teníamos ganas de invitar a gente que esté experimentando distintas facetas de la escritura y de la gestión cultural en sus diversas formas, para que nos cuenten a ver qué vínculos encontraban, cómo relacionaban y potenciaban una actividad con otra. Entonces, bienvenido, Octi, ante todo. Muchas gracias, Nati, por la invitación, y a todas las que están aquí. Yo, como me creo locutor de radio, entonces siempre me gusta saludar a la gente por el nombre. Entonces aquí veo a Marina, Joana, Claudia, María Eugenia, Sibila, Lucía. Hay 2 Lucías, de hecho, ¿no? Julieta, María G, Ayelén, María Silvia y Jessy Maura. No me faltó ninguna, ¿verdad? En Colombia decimos que cuando hay un grupo, solo hay un hombre en el grupo, siempre decimos que somos benditos. No, ahí tenemos. ¿Dónde hay? ¿Dónde Está están? No los Pablo veo. y Agustín.
Agustín, ¿dónde está que no lo veo? Ah, no tiene la cámara prendida, tal vez. Ah, claro, no tienen cámara. Puede Claro, ser. no fue solo los que tengan cámara Ah, prendida, por eso. aquí, claro, María Isabel, Ahí está. Patricia, Saluda a Juli, Pablo. Agustín, Carolina, Rebeca y yo, la E. Bueno, Agustín y yo somos los de buenas, entonces. Pablo también está por ahí. Y ahí está Pablo también. Muchas gracias por la invitación. Desde que me lo propusiste me emocioné mucho, porque es la primera vez que hablo con un grupo que no sea, que no esté aquí en Estados Unidos o en mi país, Colombia. Entonces es la primera vez que tengo una charla con Argentina, que es un país que por culpa de Nati, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a conocer, y ojalá pues que pronto ya todo esto vuelva a la normalidad para poder ir a visitarlos. Ojalá, te Sí, esperamos ojalá. con los brazos abiertos. Sí, totalmente. Bueno, vamos a dar comienzo a... Nada, yo les estuve contando un poco cómo nos conocimos. Bueno, él, yo ponía en Instagram que nació en Manizales, que se le llama la Fábrica de Atardeceres, en Colombia, pero que después se enamoró de Nueva York, vivió muchos años ahí. Yo lo conocía como en su faceta de guía turístico en Nueva York, que digamos, inmediatamente dije, quiero que este sea mi amigo, porque era maravilloso el modo en que te contaba la ciudad, te la relataba, digamos, con un encanto, con una pasión, que realmente es muy llamativa, y es la que pone también en sus podcasts. Se nota esa pasión, esa curiosidad bueno, que hace que la gente sea... gente como él sea tan interesante. Y ahora está buscando su estrella en el Hollywood Boulevard en Los Ángeles, así que desde allá nos habla, y bueno, le vamos a preguntar un poco sobre las cosas que está pensando, pero nosotros, digamos, a lo mejor vamos a empezar por donde... por donde estuvimos trabajando en la cátedra, que es con tus podcasts, La Noticia Simple, con tres de los episodios específicamente los desmenuzamos. Si bien escuchamos todo el ciclo, que ahora tengo entendido que vuelve, ¿no? Pronto, vuelve un nuevo ciclo que estamos esperando, y bueno, y se les ocurrían a las chicas y los chicos de la cátedra una cantidad de preguntas súper interesantes sobre cómo pensaste el formato, sobre la relación con la escritura. Así que bueno, yo los invito a empezar. Habíamos pautado un orden que después se va a desemprolijar otra vez, pero no importa. Empezamos a lo mejor con la pregunta de Jessie, que quedaba bastante en el clavo, me parece, como puntapié inicial. Ay, espera que estás muteada, me parece, Jessie. ¿Puede ser? Yo no escucho. Sí, ahora ya no. Ahí está. No. No. Ay, no se escucha, qué lástima. Claro. Debe ser algo de la compu de Jessica y ella está viendo. Pero recién en el Meet se escuchaba, qué raro. Jessy, probá si no, Sí. porque a veces pasa, pero salir y volver a entrar. A Claro, veces... esa es otra. Bueno, Oye, seguimos entonces. Ayer se conmemoró el Día del Escritor en Argentina. Yo no Sí, sabía. ¿Qué nota? sí, tal cual. Se conmemoró el Día del Escritor. No nos saludamos. Feliz día Feliz día. para todo este grupo. Aquí todos somos escritores entonces, ¿o qué onda? Exacto, acá decimos que todos somos escritores, no porque seamos escritores consagrados o publicados, sino porque escribimos, digamos. Es el común Sencillamente por denominador eso. de todos, incluido aquí este personaje. No importa si no hemos Exactamente. publicado todavía. Ahí vamos. Ahí vamos, exactamente. Y bueno, al escritor lo definimos como aquel que escribe, sencillamente. Aquel que tiene una preocupación por el lenguaje. Y ahora pues quiero leer entonces a Leopoldo Lugones. ¿Es que se llama Leopoldo Lugones o Lugones? Lugones. Lugones. Es No lo en conocía. conmemoración de su muerte que se celebra el Día del Escritor. Bueno, es un poco polémico, viste que esos días son... Sí. No sé, definidos unilateralmente por Y hoy es alguna razón Borges, ¿no? política. Y hoy es Borges, el aniversario de Borges. Claro, hoy es el aniversario de Borges. Sí. Que los Así invito a escuchar los episodios de Borges que tenemos en Urbi et Orbi, que con ellos fue que me enamoré de Borges, de hecho. Porque mi amigo es el borgiano más colombiano del mundo mundial. Claro. Sí, tal cual. Tienen un episodio sobre el Alex y algún otro más.
Tenemos tres, uno sobre Silvano Acosta, otro sobre la Aleph y otro sobre, el primero que hicimos fue, ya no recuerdo, ¿sabes? Porque fue el primero de la primera temporada, pues son tres. Pero no sobre Borges, ¿no? Sobre Eso, Borges. en cada temporada hacemos uno. Ya sé cuál, el del poema Rosas El de de Rosa. Borges. Ese había en el Silvano Acosta y el Aleph. Ajá. Che, Jessy sigue sin audio, ¿no? Se nos descuajeringó. Ahora igual estaba, a ver ahora. Sí, está No, sin audio. no, una lástima, qué lástima. Si no, no estará bajo el volumen, Jessy, o algo así. No, porque lo que veo es que son los tres puntitos, está sin, como si no le agarrase el sonido. Ah, ok. Auriculares no tenés, ¿no, Jessy, por casualidad? Julieta dice que de pronto si la escribes en la caja de chat también Claro que lo funciona. escribo. Sí. Sí, obvio, Jessy, cualquier cosa te retomamos todo en el chat, ¿eh? Vos fíjate tranqui con los auriculares y... Si no, seguimos en principio con la pregunta de Juli. Dale, ¿Querés arrancamos seguir? con la de Juli. Ah, Listo. así arrancamos. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Octavio, nosotros veíamos que algunos de tus podcasts duran muy poco, es decir, 4, 5, 6 minutos a comparación de otros que duran 40, por ejemplo. Y nos imaginamos que condensar todo lo que uno quiere decir, digamos, en tan poco tiempo, no debe ser una tarea sencilla, no debe ser nada fácil. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es ese proceso de escritura? ¿Cómo es ese proceso de edición que seguramente llevas adelante cada vez que tenés que escribir? Vale, gracias, Julieta. Esa es una muy buena pregunta y yo casi siempre le hago el homenaje a los gringos que nosotros llamamos, o los yankees que ustedes llaman en Argentina, y es que cuando me vine a estudiar guión aquí a Estados Unidos, lo primero que aprendí de los profesores, porque ellos no lo enseñan intencionalmente, para ellos ya es una característica sine qua non de la escritura, y es no tenerle miedo a la edición. Uno como escritor se enamora mucho de sus líneas. Yo intento desarrollar comedia también mucho en la noticia simple, dependiendo como el tema que estoy tomando. Y entonces a uno en comedia le pasa que se enamora mucho de sus chistes. Los profesores a uno en la universidad le dicen, ni los chistes ni las líneas que usted no publique nunca existieron, entonces déjelos ir, porque usted lo que necesita es ser bastante, digamos que entre más elaborado y más editado, mejor editado esté un contenido, pues va a pegar mucho más fuerte, como decimos nosotros. Generalmente yo siempre parto de la curiosidad para hacer la noticia simple. Entonces un tema como que me queda sonando a partir de haber escuchado un podcast mucho más periodístico, documental, algo que me haya contado un amigo, un libro que haya leído y demás. Entonces como que ahí parte esa pregunta original y empiezo a investigar lo que llamamos los periodistas la investigación de fuentes. Entonces es como empezar a responder las preguntas más elementales que bordean una noticia o una historia, que son de qué se trata, cuándo pasó, en dónde, por qué, de qué manera. Y ahí cada cosita más como que se te van saliendo más aristas de la misma historia. Luego ya tienes como un bloque de información que generalmente es bastante denso. Y entre más te obsesionas con el tema, pues más y más lees sobre la situación. Por eso les compartí el de las ratas, porque alguna vez escuché la historia de las ratas en Nueva York, las veía todos los días, ciertamente, y entonces me causaba mucha curiosidad de dónde habían venido y demás. Estuve simplemente leyendo sobre el tema por unos 2 años, pero hubo alguien más geek que yo que hizo un doctorado en el tema en una universidad de Nueva York, y de ahí sale la investigación que yo cuento en la noticia simple. Pero después de que ya tienes como que ese bloque de información, lo divides en párrafos, ya como para hablar técnicamente de cómo es el formato, y empiezas a cortar y a cortar y a cortar. En eso yo me puedo tomar más o menos una tarde completa, y de ahí sale más o menos 2 cuartillas, porque la idea del podcast sí fue siempre que yo pudiera contar un tema complejo en menos tiempo de lo que dura una canción. Entonces, digamos que es mi premisa inicial y es sobre la cual yo nunca me puedo salir, pues porque ese es el marco conceptual. Yo me acuerdo que eso ni siquiera se lo conté a Nati. La noticia simple, yo creo que fue el primer formato que se me ocurrió a mí como en el 2009, cuando eso todavía trabajaba en el gobierno de Colombia, en la Comisión Nacional de Televisión. Y después de salir de ahí, hicimos
escribí un formato muy parecido a lo que es hoy La Noticia Simple, pero en ese momento lo íbamos a presentar para MTV Latinoamérica, pues que estaba en Argentina. Y ese era simplemente contar una noticia en video para MTV, en donde explicábamos en un minuto o menos lo que estuviera pasando en la región. Por costos y por temas pues como de logística, ni siquiera alcanzamos a llegar a la reunión para hacerle como el pitch al canal. Pero esa es como la evidencia de que las historias nunca se van, que ellas van y vuelven y pues que llegan momentos y formatos distintos en los cuales uno puede resolver esa curiosidad. Y empecé a hacer Urbi et Orbi. 3 meses después dije, hombre, pues yo creo que con un podcast puedo hacerlo todo yo, menos la edición que la hace un amigo. Es muy barato y pues ahí digamos que pude cumplir ese antojo que tenía desde hace 10 años. Buenísimo. A ver, se abrieron varios temas acá, pero vos mencionaste algo que tenía que ver con la pregunta de Jessy, que vamos a ver si ahora con los auriculares la puede hacer. A ver. Ay, no sé si voy a escuchar. Qué pena, no sé por qué. Mira, Jessy, que la Bueno. retomamos en el chat, pero Jessy, lo que quería preguntar tenía mucho que ver con, digamos, lo que vos mencionabas al principio, Octavio, que es el humor. Ella, Sí. cuando iba leyendo los guiones, lo que encontraba era una resonancia. Ella se especializa en producción de stand-up y encontraba una resonancia, Jessy, voy hablando, pero ahora te retomo, ahí está. Me percaté, dice, de que la estructura es muy similar a la estructura de stand-up. Encontraba una resonancia en relación a esas estructuras y quería conversar ella eso con vos, escuchar a ver qué nos podías decir al respecto. Sí. Pues sí, Jessy, tienes razón. Tienen una estructura muy parecida al stand-up porque parte de la estructura de los monólogos de los late night shows en Estados Unidos, que vienen siendo, pues, digamos que una parte de un stand-up. Uno de mis sueños, digamos, personales y profesionales es trabajar en un late night. Ya me he presentado a varios, a 3 hasta ahora, y en los 3 pues no he pasado. Y cada vez que me mandan el mail de que mi solicitud fue denegada, celebro literalmente porque digo, bueno, pues ya tengo un rechazo más en la cuenta personal. Entonces ya me rechazó Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jon Stewart, y pues ahí voy. Estoy esperando la próxima y literal cada vez que cierran una, pues espero que me llegue la próxima convocatoria y vuelvo y entro. Entonces, claro, Jessy, yo lo que uso generalmente en La Noticia Simple es un setting básico, un establecimiento básico que tiene regla de 3. Entonces, las 2 primeras frases, yo lo que hago es que cuento la información importante de lo que estoy hablando, sobre lo que estoy hablando. Entonces, digamos que ahí entrego datos y demás que son reales. Y en la tercera, lo que se llama aquí el punchline, que Jessy sabe pues perfectamente, es el chiste. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo le doy el giro a veces. Otras veces no, porque no me interesa. El último capítulo, por ejemplo, que era el de los corridos tumbados, fue un tema que apenas llegué a California me obsesioné con él porque es como una subcultura de la comunidad latina en Estados Unidos increíble, o sea, se compara con el K-pop en términos de números. Entonces ahí lo que quería hacer era una vaina mucho más documental, comparando la historia de los corridos con la del hip hop en Nueva York en los años, al principio de los 80. Pero el resto de lo que dice Jessy es totalmente tal cual, o sea, yo uso regla de 3, 2 frases, información, y la tercera le doy el giro, que es donde intento pues encontrar el chiste, que es muy chévere. Me imagino que a Jessy también le pasa cuando se para en un escenario, y es que no todo el mundo se ríe de todos los chistes, y pues no hay por qué, ¿sí? Entonces, digamos, en una comedia, en Argentina son muy buenos para escribir comedia, de hecho. Hay fórmulas en donde ahora estoy escribiendo, por ejemplo, una serie de un piloto de comedia en el mundo del arte, y entonces uno ahí lo que tiene es una fórmula. Generalmente uno tiene que tener 7 chistes por minuto, pero no quiere decir que cada televidente se va a reír 7 veces al minuto, ¿sí? Y con las ratas me pasa que lo escuchan, por ejemplo, que ha sido como el más chistoso de pronto, y hay gente que se ríe con el chiste, no sé, Nati se rió con el chiste de Soho, pues porque le gusta mucho el barrio y entendió como un poquito la sátira, pero mi amigo David, que le encanta la política, pues se rió con el chiste de Washington, en donde yo digo pues que yo no voy a hablar de política, entonces que pasé ahí saltando. Y si uno ve un late night o un stand-up, pues uno digamos que se conecta con unos chistes y con otros no, pero lo importante es que uno ahí va como testeando a ver cuál es el estilo con el que uno se conecta con su público, porque también es cierto pues que uno no puede hablarle a todo el mundo, no todo el mundo pues le va a gustar lo que uno hace. Sí. No sé si eso responde a tu pregunta, Jessy, ¿sí? Vale. Y Marisabel me había preguntado, no, espérate, que
¿De dónde, María Silvia me preguntó que de dónde había venido la noticia simple? Yo no sé si los nombres sean buenos o malos, pero a mí ese nombre se me ocurrió antes de empezar a escribir la cosa hace 10 años. Yo soy periodista de formación, y me ha gustado la política desde que tenía 14 años, estuve en política mucho tiempo, pero me daba cuenta que mis contemporáneos pues la detestaban. Entonces yo dije, hombre, qué bueno un formato donde yo pueda explicarle una noticia política a alguien que no le gusta, y lo primero que tengo que hacer es contársela rápido, porque si no, no se va a sentar a hablar conmigo. Entonces de ahí vino la noticia simple. Sí. Ah, tal cual, porque te queríamos preguntar, no me acuerdo quién, a quién se le había ocurrido, si era también a Jessy. Sí, me parece que sí. Si el formato breve tenía que ver más con una llegada al público o tal vez con la estructura de los clubes de stand-up que te dan 7 minutos para desarrollar tu stand-up. ¿Tiene que ver con eso o es una casualidad? Es más bien una casualidad. Sí, es más bien una, pero está muy bonita esa casualidad, nunca había pensado yo en ella. Claro, Está claro, por chévere. eso me había gustado mucho la idea, Sí. como para tenerla en cuenta, aunque no sea la verdad de la milanesa. Pero pasemos a la pregunta sobre el público que le había formulado, no me acuerdo si ahora a Yelén o María, ay, no me acuerdo quién. María o Ayulem. Eh, María dice que no. ¿No? Ay, Jessy dice sí, que tuviste muchas reglas de tres y muchos desvíos, sí, tal cual. Ayelén creo que ahí. No sé si Ahí era mi está. pregunta, pero puedo intervenir y hacerme cargo. Bueno, Octavio, antes que nada agradecerte por el espacio, por compartir, nos suma un montonazo, y a las profesoras agradecer por organizar este espacio que nada, está re bueno. Yo pensaba con respecto a la estructura, y ahora que vos también nombraste lo de la formación, a mí se me venía mucho cuando escuchaba los capítulos y cuando leíamos los guiones que nos compartiste, esta estructura de texto, como yo lo relaciono por una experiencia como más propia con el texto publicitario, con el copywriting. Te quería preguntar si vos tenés alguna formación en base a eso, o si por ahí usás una técnica similar, parecida. ¿Cómo reconoces tu estructura? Si es como un proceso más creativo o más de técnica. En esto de decir, bueno, abro con una pregunta, va a ser corto para que la gente se enganche. También analizamos los posteos del Instagram, que es como, bueno, la pregunta que te lleva a leer lo que sigue. Mi inquietud es esa, digamos, si vos utilizás alguna técnica específica de estructura, o si dejas que salga de alguna manera. Está muy chévere esa pregunta, Ayelen, porque me acuerda de cómo me di cuenta yo que había pasado eso en Estados Unidos y en Colombia. Yo no sé en Argentina, y además no me atrevería a hablar de Argentina en publicidad, porque ustedes son los pesos pues en la región para hacer publicidad, y son bastante reputados pues en la materia. Pero en Estados Unidos pasó lo contrario, y es que a partir del programa que imagino que ustedes conocen, que se llama Saturday Night Live, la publicidad adoptó fue el modelo de comedia y no al contrario. Entonces, lo que hizo la publicidad en Estados Unidos fue darse cuenta que con las parodias de comerciales y de productos que hacían en Saturday Night Live, la gente se conectaba mucho. Y desde entonces, esto fue en los años 70 al final, en Estados Unidos empieza a hacer publicidad chistosa con ese mismo tipo de engagement, en donde se usa la regla de tres, básicamente. Entonces es como lo mismo que estábamos hablando con Jessy. Yo trabajé en mercadeo cuando manejé bandas y artistas musicales, entonces de pronto yo sí creo que le queda a uno el color de vender las cosas rápido y explicarlas muy rápido. Entonces, al final del día yo creo que cada experiencia que tú vas teniendo, así sea inconscientemente, la reflejas de esa manera, pero la estructura como tal del texto es básicamente es regla de tres, y lo que llamamos en periodismo las 5 W y la H, que es el qué, cuál, dónde, quiénes, por qué. Entonces trato como de que la noticia la pueda yo contar de esa manera. Incluso si la gente se cansa de escucharme, si al minuto la gente dice, bueno, ya entendí, en un minuto podría saber de qué es que estamos hablando. ¿Sí? Claro, lo que yo busco es que pues en un podcast tan cortito, que es 4 o 5 minutos, pues la gente se lo escuche todo. Y de hecho lo que he visto es que no me escuchaban cada 8 días cuando lo lanzaba, sino que veía como bloques.
Entonces la gente lo que hacía era escuchar 3 o 4 capítulos de una vez y ya está. Entonces me lo piden, hay gente que me ha escrito que lo haga todos los días. Es imposible porque pues si quiero desarrollar un texto solo, pues no hay tiempo y ustedes lo saben. O sea, un show de comedia, por ejemplo, acá tiene aproximadamente 25 escritores para un monólogo que tiene más o menos unos 20 chistes. Y aún así con ese volumen de producción, hay veces que los monólogos de ellos, Jimmy Kimmel y de esta gente, pues son malos porque pues es algo que hay que hacer todos los días y demás. Entonces, claro, si soy yo el que haga la investigación, el que escribe, el que además edita y después hace los punchlines, a duras penas alcanzo una vez a la semana. Pero esa es la razón por la cual estoy pensando como en un cambio de formato. Todavía no sé si lo vaya a hacer o no, y por eso me he demorado como para sacar la segunda temporada, porque sí me gustaría hacerlo más seguido. De pronto lo que podría pasar con ese cambio de formato es que desarrollo ya una habilidad distinta, no la de escritura, pero sí de pronto la de improvisación, que también es muy importante. Pero ahí estoy todavía como decidiendo, sin excusa alguna, pues, y en julio vuelvo ahí con la segunda temporada porque ya me hace falta también. Buenísimo. Octavio, Perdón. Sí, perdón. No, dale. que justamente, ¿cómo te va, Octavio? Muy bien. Justamente esto del formato, creo que a lo que te referías antes, Nati, del público y demás, yo creo que había hecho referencia antes a algo respecto de esto, que me parecía como, digamos, que el formato corto, en este caso, tenía como bastante más llegada al público, o si eso, en realidad la pregunta sería si eso tiene que ver con la llegada al público, digamos, porque yo lo pensaba desde el punto de vista en el que uno, bueno, en estos tiempos que corren, que está siempre o apurado o falto de tiempo o no sé, de repente también utiliza estos nuevos formatos para informarse. Entonces, qué sé yo, le comentaba ahí a las profes, uno se levanta, desayuna, pone Spotify y bueno, está tu podcast que dura 6 minutos y en esos 6 minutos yo me entero de algo, de alguna información interesante que lo puedo ir haciendo mientras hago algunas otras actividades y que no me lleva media hora, 40 minutos, que eso ya sería disponer digamos, un tiempo más importante. Me parece que está bueno, digamos, el formato en ese sentido, en el de la llegada a más gente, quizás si es que eso tiene que ver con esta cuestión. Sí, María Eugenia, tuvo que ver completamente. Lo que yo quería era contarle, además me perdí en el camino y fue bonito perderme, porque luego me puse a pensar, yo lo que quería era quedarme en el lugar que Jesse identificó y es en comedia. Pero cuando empecé a abordar temas un poquito desconocidos para la gente, me di cuenta en el texto que me tocaba pues dedicarle más tiempo a explicarlos. Entonces conservaba el interés del público, pero no podía ser, digamos, entre comillas, tan chistoso, pues porque tenía que contar algo de lo que no había información previa. Cuando tú ves un late night, por ejemplo, pues tú sabes que ellos están hablando de las noticias que otros medios de comunicación ya desarrollaron. Entonces, mi intención para la segunda temporada es volver ahí, a esa parte, no contar historias novedosas, sino poder como centrarme en la comedia y en explicar noticias que de pronto, por ejemplo, tú, María Eugenia, exacto, no vas a escuchar el podcast del Clarín porque dura 1 hora, pero si te cuentan la noticia más importante económica para la región en 5 minutos, pues tú dices, bueno, pues de golpe son 5 minutos, por malo que sea, no pierdo tanto tiempo. Sí, es una intención clara. Y el gol que meto ahí es con la canción. Yo soy melómano y escucho música todo el día escucho música. Entonces decía, pues la naturaleza de Spotify para la población joven es música. ¿Qué tal si de pronto le presento una canción y en menos tiempo de lo que esa dura le explico una noticia? No puedo ponerla completa por derechos. Y en español, claro, podría ponerla en inglés, porque yo voy haciendo la narración en español, entonces una voz en inglés no despistaría al oyente, pero si la pongo en español, los planos se traslapan y ahí pues no escuchan ni la canción ni me escuchan a mí, entonces por eso simplemente pongo el intro, el final y de pronto hay un intermedio y ya está. Pareciera que Spotify abrió la biblioteca en algunos países, pero eso tampoco está claro todavía. Ellos están metiendo mucha plata, todas las plataformas, porque saben que los podcasts en la región están cogiendo una fuerza impresionante, entonces digamos que eso me imagino que va a pasar en algún momento, pero todavía no está tan claro. Muchas gracias.
Re interesante esta idea de cómo la comedia necesita como un presupuesto básico, digamos, como un terreno sobre el que después virar, ¿no? Como vos decís, bueno, un tema nuevo ya no se presta a la comedia, pues necesita una instancia más, donde la gente se entere de qué se trata y después poder hacer el chiste. Sí. Ese es un giro interesante para considerar. Bueno, después abro ahora algunas cuestiones para que los que habían, o las que habían tenido estas preocupaciones, tomen la voz. Vos hablaste de que no podés hacer todo vos solo y a la vez hacerlo todos los días, digamos. Eso implica que estás presuponiendo que el trabajo de escritura del podcast es un trabajo arduo, que esa brevedad justamente necesita de mucho tiempo de trabajo. Eso por un lado. Después habíamos hablado bueno, del formato breve para poder escuchar en cualquier momento. Nos habíamos preguntado en qué circunstancias te imaginás la escucha de tu podcast. ¿Cómo te imaginas a la gente escuchando, robándole tiempo a la vida cotidiana, o cómo? Y por otro lado también, María había preguntado si no tiene que ver con que ese formato breve tiene algo que ver con escucharte a vos específicamente y no a cualquier otro. Digo, abro así para que se den por aludidos los que habían preguntado y lo pregunten mejor que como yo lo estoy resumiendo. Pero a ver si por ahí podemos seguir conversando. ¿Las personas quieren hablar o lo abordamos de una vez? Y si querés empezar a conversar, a ver si... Bueno, me gusta mucho esa pregunta de cómo me imagino yo a la gente escuchando la noticia simple, porque nunca lo había pensado, pero súper distinta la situación de cómo me imagino y cómo sé que escuchan Urbi et Orbi. Porque claro, Urbi et Orbi es una conversación generalmente densa de filosofía, en donde la gente generalmente nos escucha en unos momentos de absoluta contemplación, ¿cierto? Entonces mateando o dibujando o caminando, haciendo ejercicio, en un tiempo como muy íntimo de alguna manera, y nos hemos dado cuenta como que ese diálogo de David conmigo, en donde yo represento el estudiante, pues porque el filósofo y el que sabe de filosofía es mi compañero y yo soy simplemente el aprendiz. Casi que tenemos una tercera pata en esa mesa, que es el que nos está escuchando. Y lo digo así porque cuando la gente escucha un episodio, generalmente se va a Instagram o al correo electrónico y nos comparte sus reflexiones. Con la noticia simple, en cambio, me imagino a la gente yendo al trabajo o en la oficina. Me encantaría pensar que después de la noticia simple se van a escuchar al artista que recomendé. Esa idea me parecería espectacular. Porque es generalmente lo que yo hago. Cuando veo una serie de televisión, siempre le pongo cuidado a la banda sonora o una película, y después de eso me voy inmediatamente a escucharlo. Y pues generalmente trabajo con artistas independientes, entonces es chévere como que nos apoyemos todos y recomendar esos artistas que son, todos han sido hasta ahora latinoamericanos. He tenido de Argentina, de Chile, de Colombia, por supuesto, latinos acá en Estados Unidos. Entonces me lo imagino un poquito mucho más rápido. Casi que también escuchando entre podcast y podcast. De pronto, si les quedó la curiosidad con una noticia que expliqué, por ejemplo, el K-pop, pues irse después a escuchar alguno de esos artistas que conté. Pero sí me lo imagino como mucho más rápido. Lo que decía, de hecho, María Eugenia, como empezar el día, poner Spotify, pues la noticia simple son 5 minutos. Ahí mientras estoy haciendo el café o el mate, pues ahí resolví la primera pregunta del día. Más o menos como que por ahí lo entiendo, sí. Y lo que dices, Nati, que da cuenta de un proceso de escritura complejo, es cierto. Yo me acuerdo cuando estaba en segundo semestre de la universidad en el taller de radio, algún profesor nos recomendó un texto que leímos y ya ni puedo acordarme quién había dicho lo que voy a decir, pero ahí en ese texto nos explicaban que el secreto de la radio, pues estamos hablando de radio, era sonar a que uno estaba improvisando, pero que tiene una preparación absolutamente previa que puede demostrar eso. Entonces para mí es un piropo muy, muy grande de verdad cuando la gente me dice, hágalo todos los días, que está buenísimo, porque lo que evidencia eso es que es muy simple, que se entiende fácil
y pues nadie tiene por qué saber todo lo que hay detrás. Ojalá pudiera hacerlo yo todos los días, pero no hay ni tiempo ni plata porque hay que pagar la renta. Claro. Bueno, Ahí sale- perdón, sí. Perdón, ¿alguien iba a preguntar? Pues por ahí no quiero Sí. interrumpir. María Silvia. A propósito de lo que decías, de todo lo que venís diciendo, y de una entrevista que nos pusieron a disposición, que te hicieron sobre tu trayectoria anterior a esta exhibición de tus podcasts, me parece que interesante saber, pero me doy cuenta por lo que vas diciendo, cómo es esta fusión cultural, ¿no? Provenís de un país latinoamericano con otras paradigmas muy distintos a los de Estados Unidos, con otros públicos, con otro humor que entienden distinto. Esa tercera línea es clave, cómo la tenés que trabajar para que la comprendan los norteamericanos, los latinos que viven en Estados Unidos, etc. Y también que promoviste muchas actividades en Colombia para promover la pequeña industria creativa con impacto global. Eso me pareció muy interesante y me parece que hay como una mezcla en tu trabajo donde introducís algo de tu cultura en otra cultura, ¿no? O sea, esta cosa de articular lo que vos querés, pero en un lenguaje o en una forma apta para llegar. Eso me parece muy interesante en el mundo global en el que vivimos, pero para que cada uno pueda sostener su cultura de origen. ¿Qué reflexión tenés sobre eso en tu experiencia tan así de pasar de un lugar a otros tan distintos? Muchas gracias, María Silvia, primero por resaltarlo, porque para mí es muy bonito como que se pueda ver eso en el recorrido. Y tienes completamente la razón. Hizo parte como de mi descubrimiento personal, cuál era mi lugar como creativo en este país que no era el mío. Y ahí me tomé un tiempo. Yo me acuerdo que yo soy muy bueno para memorizar fechas. Llegué el 9 de febrero del 2015 al John F. Kennedy a vivir a Nueva York. Había ido a pasear y estaba enamorado de la ciudad y demás. Pero lo primero que dije cuando salí del aeropuerto fue, ¿y ahora qué hago? Pero fue literalmente así, después de que alguien me hubiera hablado en chino, porque parece que yo tengo ahí, me confunden como con asiático en Nueva York a veces. Entonces ahí digamos que empecé en -10, porque no sabía de verdad para dónde iba. ¿Sí? Yo era un latino que apenas recién llegaba, pero llegaba a los 32 años, tenía yo en ese momento, sí, 32. Siempre había vivido en mi país de origen, entonces no era un latino en Estados Unidos que hubiera crecido acá. Yo crecí con la cultura colombiana. Pero sí tenía una gran influencia por la cultura norteamericana. Entonces, esas fueron una de las primeras preguntas que me preguntaban mis amigos, mis compañeros de clase. ¿Por qué usted quiere escribir en inglés y en Estados Unidos? ¿Y por qué no se va a Colombia? Me lo decían además de buena onda. Y la explicación, la primera que encontré es, eso tiene sentido, pero también tiene sentido el yo querer estar acá, porque pues yo crecí viendo MacGyver y pidiendo zapatos Nike de Navidad y tomando Coca-Cola, entonces al final del día pues estuve siempre con una gran influencia de la cultura norteamericana y viendo los shows de televisión, mi favorito pues por supuesto Friends, Frasier y todo esto. Pero entonces ahí digamos que en ese camino fue lento, tuve que tener paciencia para saber y para darme cuenta que la lectura del mundo que yo tengo pues es distinta a la que tienen los demás, ¿sí? Soy una persona que llegó en su edad, digamos, en su adultez a un país distinto, que tiene una visión del mundo desde Colombia, pero que vive Estados Unidos a su manera. Entonces, lo que yo puedo contar o lo que a quienes yo les puedo hablar, sin duda alguna va a ser distinto a los demás. Y empieza uno también a definir límites. En la comedia, hoy en día se lo enseñan a uno casi que estrictamente, y es que uno debe hablar de la gente de uno, porque pues la comedia lo que pretende es un poquito burlarse de uno mismo. Entonces no me queda bien yo hablar de religiones a las cuales no pertenezco, etnias a las cuales tampoco pertenezco, que hoy es un poco difícil, por ejemplo, con el tema de las identidades y demás, pero aún así,
yo tengo acento en inglés súper marcado, entonces obviamente si yo puedo hacer un chiste en inglés en el que me burle de los latinos, pues me queda bien. En cambio, no sería tan divertido si yo me empiezo a burlar, así sea de las mujeres latinas. Eso no está bien porque yo no pertenezco a esa minoría. Pero dentro de lo que yo soy, tengo un potencial enorme para desarrollar historias. Entonces, siempre lo que he venido haciendo es conociéndome bastante como cuáles son mis preguntas, cuáles son mis inquietudes, cómo viví Nueva York, cómo estoy viviendo Los Ángeles, quiénes me están rodeando. Los latinos de Nueva York son completamente distintos a los de Miami y a los de California, y todos somos latinos, y son mundos completamente distintos. Yo creo que es la capacidad de fascinación que sí intento siempre como mantener viva, y eso es lo que me lleva siempre a estar como muy pendiente de las cosas desconocidas y averiguar sobre ellas. Entonces, básicamente como que por ahí me imagino que ha venido siendo ese recorrido. Y una de las grandes preguntas hoy en día que tengo en la vida es que tengo 39 años y hay una etapa de la vida que se llama la crisis de los 40. Y entonces empecé a vivirla en cuarentena un poco, y mi proyecto próximo de podcast es una serie pues que está resolviendo un poquito esa pregunta, pues que es la que yo estoy teniendo en este momento, ¿sí? Si a alguien de 25 años le da curiosidad de escucharlo, pues está muy bien, pero al final del día lo que yo quiero es resolver, digamos, a través de una historia y de una narración, pues cómo abordar eso. Y la pregunta nace de algo supremamente puntual, y es que mi papá murió a la edad que yo tengo hoy en día. Entonces, digamos que mi primera reflexión fue, voy a empezar a vivir la vida que mi papá no pudo vivir, porque pues él se fue a los 39 años. Una pregunta supremamente íntima, pero que seguramente podrá identificar o podrá interesarle a alguien también. Lo importante es uno hacerlo sin pretensión ni de vender, ni de conquistar mercados. A eso le aposté cuando estaba muy pequeño. Cuando escribí La Noticia Simple hace 10 años, lo que quería era volverme famoso, ganarme todos los premios y salir en vallas publicitarias. Eran las razones equivocadas, pues tenía 20 y punta de años, hace parte también del proceso. Hoy hago La Noticia Simple porque quiero escribir, porque me parece rico contarle a la gente historias. Si pasa algo con eso está muy bien, y si no, pues yo igual lo sigo haciendo. Entonces, cuando es mucho más genuina esa necesidad, aguantas, tienes más paciencia, lo haces con más gusto. Y aún así, cosas tan bonitas como lo que está pasando ahora, que es hablar con ustedes, pues para mí ya es un premio enorme que jamás me imaginé yo el año pasado, en julio, que iba a tener una audiencia de la calidad de la de ustedes para que contarles esta historia. Entonces, eso ahí va, las cosas de ahí van pasando cuando tienen que pasar. ¿Sabés qué? Es lindísimo. Muchas gracias Gracias a ti. por semejante devolución. Y más temprano, personalmente yo tuve una clase de una materia que se llama Composición de Bellas Artes, y hablamos de la bitácora del artista. Y cómo un artista va teniendo como una bitácora, como un libro del navegante, ¿no? Y lo que cuenta es su propia vivencia y su propia historia. Así que tenés tela para rato, porque ya te van a agarrar la crisis de los 50, de los 60, y de todas las décadas, y las vas a poder ir interpretando a través de tu ser creativo. Así que buenísimo, no te preocupes. Va a estar bueno. María Silvia. Va a estar bueno para todas las audiencias que te van a seguir escuchando. Ha sido una nota porque este proyecto lo estoy haciendo con un amigo que también está en la misma, y ha sido súper divertido, porque es que no sé aquí cuántos de ustedes, aquí hay personas muy jóvenes, pues según veo, pero cuando uno se va acercando a ese cuarto piso, en cada almuerzo, en cada salida, cada copa de vino, siempre remite a lo mismo. Y todos tienen las mismas preguntas, y no importa cuál es la circunstancia. Si uno está casado, tiene preguntas, o si está soltero como yo y buscando todavía novia, también, si ya la logró, si la está buscando en la vida profesional. Entonces es como una pregunta bastante común para todo el mundo, y ha sido muy divertido. Llevamos como un año rayándole, apenas la semana pasada le conté yo a Nati que llegamos ya como a la esencia del asunto, y ya empezamos preproducción esta semana. ¿Sabés qué me parece? Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Algunos de los que estamos acá te miramos desde unos pisos más arriba.
No, decía que me parece re lindo cómo nuestros invitados dialogan sin dialogar, porque lo que vos decías me remitió a lo que decía Valeria Tentoni en la charla pasada, acerca de que hay algo de la autenticidad que es como el secreto, ¿no? De la curiosidad genuina. Ese es el verdadero motor. Uno puede hablar de un montón de técnicas y de estrategias de venta o de lo que sea, pero lo que en verdad termina convocando es ese interés genuino que uno ve en vos, que es lo que yo te decía, lo que yo vi cuando yo trabajaba como guía turística y vos también, y yo vi ese interés genuino en mostrarle a los demás algo que a vos mismo te da curiosidad, y yo creo que algo de ese motor es lo mismo que te mueve en la noticia simple, y como esa curiosidad que a veces no se sabe por dónde se encausa, porque uno es multifacético, va por un lado, va para el otro, pero termina en algún punto confluyendo, porque pensaba, tu tarea de manager de artistas, en algún lado también se reabsorbe en la noticia simple, cuando decís yo quiero mostrar bandas nuevas, quiero que genere esto una curiosidad. Nada, me parecía re lindo cómo tu curiosidad genuina despierta la actividad creativa, el proceso creativo, ¿no? Así Yo es, quería Pablo, agregar, también. perdona. Pablo lo escribió en la caja de chat, sí, tal cual, Es es lo que una... escribió Pablo, sí. Sí. Yo pensando en lo que tú dices, Nati, por ejemplo, de mi trabajo como guía, en ese momento de mi vida, pues esa era la forma en la que contaba historias. Y cada tour, o digamos cada vez que leía más sobre la ciudad, pues más historias podía contar y contar. Y me pasaban la experiencia que mis tours en español yo sentía que eran mejor porque se lo estaba mostrando al público más parecido a mí. Entonces, ocasionalmente tenía turistas, no sé, de Inglaterra o de Australia y demás, pero no había esa conexión porque así como un turista argentino llegó por primera vez a Nueva York y quería ver dónde se grabó, ¿cómo se llama? Gossip Girls, que es la que siempre me preguntaban las chicas argentinas que les mostrara. Pues yo también la primera vez que vi ese edificio dije, wow, aquí grabaron eso. Un australiano pues tiene otra cosa en la cabeza y pues sí, al final yo le mostraba la ciudad, le contaba datos, pero pues no podía conectar también como con un mexicano, un colombiano, un español incluso. Y esa era la forma en que resolvía la necesidad de contar historias. Y otra que también fue muy importante en ese trabajo fue la paciencia. No con los turistas, sino con el tráfico de Nueva York. Y ahí fue que aprendí la paciencia. Cuando te demoras 3 horas del aeropuerto a Manhattan con un grupo de personas que lo que quieren es ver el Empire State ya y no el tráfico, pero lo tenías que hacer 3 veces al día a veces, y sabías que pues eso era lo que había. Y ahí me di cuenta que eso pues estaba presente en mi vida en ese momento para aprender sobre la paciencia. Y yo creo que al final la consigna un poquito es, la que les quiero dejar, está muy relacionada con eso, que uno como creativo muchas veces quiere las cosas ya. A veces le da mucha tristeza que los procesos se demoren más de lo que uno imaginó, pero luego uno se da cuenta siempre que todo tenía una razón de ser. Sí, entonces por ahí va a ser la cosa ahora. Ah, buenísimo. Bueno, antes de ir, esperemos a ver si surge alguna otra pregunta. Quiero retomar. Yo tengo todo el tiempo que ustedes quieran, no me preocupen. No, es un ratito más nada más, pero porque no quería dejar pasar una pregunta que había surgido en la conversación previa acerca de, digamos, desprendida de esta idea de la estructura del stand-up, hablábamos de cómo en el stand-up es muy fundamental la gestualidad del stand-upero, y decíamos, bueno, vos en el podcast tenés que reabsorber esa gestualidad en la voz, digamos, poner el gesto en la voz. ¿Cómo pensabas esa relación entre el escrito y la voz? A ver si nos podías contar un poco cómo trabajabas esas materialidades distintas. Eso de la voz es muy interesante porque parece ser que mi voz es radial y yo no lo sabía. Entonces cuando le echan, como cuando me resaltan eso, todavía me sigue dando pena o vergüenza, como dicen ustedes. A mí, como a cualquiera yo creo, no me gustaba escucharme. Todavía no me gusta verme en video. Cuando yo salgo, por ejemplo, yo esta charla no la voy a poder ver nunca porque no me gusta verme en video. Me da pena. Pero la voz ya me acostumbré y la forma en que resolví superar esa inconformidad fue escuchando mis notas de voz en WhatsApp.
literal. Si le enviaba una nota de voz a Joana, entonces yo la escuchaba. Y la escuchaba intencionalmente, pues para acostumbrarme al sonido de mi voz. Y así fue como ya después, entonces decidí escuchar un capítulo de Urbi et Orbi y escuchar la noticia simple. Sí, ahí hay un ejercicio de locución intencional, digamos como que la voz sí trato de manejarla con una intención clara en lo que estábamos hablando con Jesse, y es en el establecimiento de la información, pues tiene una intención. Si le quiero dar un giro, entonces pues la cambio un poquito como para que sea un poco más sarcástica la cosa. Que ahí es donde de pronto está realmente el material de la comedia. A mí no me gusta, por ejemplo, que en mi país, en Colombia, estamos muy acostumbrados a explicar el chiste. No hay necesidad, o sea, a un poquito como que menospreciamos a la audiencia. Eso a mí me parece un error. En Estados Unidos uno no explica los chistes. Si no se ríen, no importa. Es tal vez la culpa de uno que no funcionó muy bien y que le faltó trabajo a una línea, que también pasa mucho. Yo publico y luego digo, mierda, hubiera podido decir esto de una forma más contundente. Pero aquí tú el trabajo de la risa se lo dejas a la audiencia. No sé si lo sabían, pero las risas de las series de televisión americanas son reales, es público real. Tan real son que cuando una persona se ríe muy feo o muy duro, en la audiencia le bajan los niveles a los micrófonos que están dando a esa persona. Entonces, cada sitcom que tiene risas tiene una audiencia más o menos de unas 200 personas. Un late night tiene teatros de 300 más o menos, pero todas las risas son del momento. Nosotros en Colombia usamos risas grabadas, un poquito como para autocomplacer esa aceptación pues, que uno necesita como escritor. A mí no me gusta ni yo reírme de mi chiste, ni poner pues risas grabadas ni nada de eso. Ese es el trabajo de la audiencia. Si funcionó bien y si no, pues hay que seguirlo intentando. Buenísimo. ¿Había alguna otra pregunta que, si no la hacen, la hago yo, pero quisiera escucharlos acostumbrar a hablar? verme en los late, que me voy a tener que acostumbrar a la cámara, dice Marisabel, por si me aceptan en los shows. Sí, total. Total, porque es bien paradójico. A mí sí me gustaría hacer en los late night, el escritor también es un performer. Entonces, generalmente aparecen en los sketches y eso. Y a mí me encantaría hacer eso, pero me sigue dando una vergüenza enorme. Ahí Joana levantó la mano, a ver. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Hola, Octavio, ¿qué tal? Mi pregunta era más que nada yendo a la escritura, digamos, porque al tener la estructura tan definida, ahora que te escucho, y también al ser un trabajo de investigación, lo que nosotros estábamos hablando, que retomamos muchas veces, es esto de cómo uno a veces se encuentra con los fantasmas, con la página en blanco que genera miedo, que genera desconcierto. Y en tu trabajo yo supongo que vos tenés como casi que el efecto contrario, en esto de condensar, de tener tanta información que llevar a poco tiempo. Y quería saber si eso también forma parte de un fantasma, o si tenés también esos fantasmas de la escritura donde te ves que no podés llenar la página, o te encontrás con ese abismo, digamos. Total, Joana. Sí, tengo un fantasma muy grande desde agosto del 2016, que es un guión de teatro que no he podido terminar. Y me asusta cada vez que me enfrento a él. Es una historia de amor que está basada en Nueva York y en Texas, y que aparentemente está completamente resuelta, y todavía 5 años después yo me siento en el computador y no puedo. Entonces, y la excusa que tengo es leerme otro libro. No, es que me falta leer un poquito más de esto. Entonces, como es una historia de amor, de ahí también nació Urbi et Orbi, porque fue la primera vez que yo hablé de filosofía con mi amigo, con quien hoy hago el podcast. Yo le dije a él si existía algún texto filosófico sobre el amor, y resulta pues que uno de los más grandes es uno escrito por Platón, que se llama El banquete, el discurso de Fedro. Yo no sabía que eso existía y por ahí empezó. Y es tal el miedo que le tengo a escribir a esa historia puntual, que ya voy leyendo sobre anatomía del amor desde el punto de vista científico y neurológico. Y yo sé que es puras disculpas, porque al final del día yo no estoy haciendo una cátedra sobre explicaciones químicas o neuronales de por qué el amor sucede o no. Yo estoy hablando de dos personas que enamoraron y que no sé si van a terminar o no juntas, pero le tengo el pavor a escribir las líneas de diálogo de eso, y entonces vuelvo y lo dejo, y
comillas, es que la historia está madurando, pero es un fantasma al que yo hoy en día todavía sigo sin poder enfrentarme. En cambio, hace un año empecé a escribir una serie, la serie de comedia esta que les contaba con una amiga, y ha fluido súper chévere. En las reuniones creativas con Cata, que se llama mi amiga, a veces nos bloqueamos, y entonces decimos, bueno, este martes vamos a hacer sesión de escritura. Llegamos y los dos estamos completamente en blanco. Hay un par de juegos en donde uno empieza como a hacer un juego de cartas. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero yo se lo comparto a Nati porque Cata los tiene, yo no los tengo. Es un juego de cartas en donde uno rompe como el hielo, porque muchas veces cuando tú estás escribiendo una historia de ficción, por ejemplo, entrar en frío a la historia es mucho más difícil. Como que si tú engañas al cerebro escribiendo historias de otra cosa, como que la creatividad fluye mucho más fácil. Entonces tenemos un par de jueguitos de cartas y eso nos ha ayudado mucho como para romper el hielo. Entonces la historia sabemos que es de dos hermanas gemelas que se separaron, ellas son de una familia súper tradicional de México, y ahí entonces tienen una feria de arte y no sé qué. Entonces a veces las reuniones no empiezan hablando de las hermanas porque no nos salen las ideas. Entonces empezamos a escribir historias de futbolistas en Arabia Saudita, y ya después como que de eso uno dice, bueno, ya la cosa funcionó. Pero yo creo que todos los escritores tenemos el mismo miedo a la página en blanco, a sentarnos. El problema de la disciplina es impresionante porque sabemos que necesitamos disciplina, queremos tenerla, pero es que eso no es tan fácil como abrir el computador y ¡boom! No, aquí todos sabemos que eso es la parte más difícil. Hay un autor que habla muy bonito al respecto, que se llama Stephen Pressfield, que escribió La Guerra del Arte. Ese libro es muy lindo y es súper cortito. Si quieren pegarle una revisada, para los que hablan inglés, hay un episodio del podcast de Tim Ferriss. Los podcasts de Tim Ferriss son larguísimos, duran 2 horas cada episodio, pero habla con Stephen Pressfield y lo hace. Este señor es súper amable con su oficio. Esa fue una de las decisiones que yo tomé hace 2 o 3 años. Me empecé a dar cuenta que me estaba tirando muy duro. Y entonces que el ejercicio de la escritura lo estaba sacando era desde el sufrimiento personal y el drama y nadie me entiende y el dolor que tengo, y era muy aburrido. El año pasado sobre todo, pero cuando empecé a leer a Stephen Pressfield, no hay por qué. Sí, claro, hay las grandes plumas. Hemingway era un tipo pues que vivía aburrido y desolado toda su vida, y Edgar Allan Poe y no sé qué, pero pues yo dije, pues no hay por qué, no necesito ser Hemingway, no tengo que pensar en dejar legados ni en que me van a hacer monumentos en Manizales. Yo quiero escribir porque quiero contar historias a la gente que está rodeándome, y cuando uno quita esa carga, soluciona gran parte del problema. Es como no hay por qué desarrollar su oficio a partir del sufrimiento. Y ahí ya cuando llegué a Elizabeth Gilbert, que con Nati hablamos tanto, y es, hagámonos pasito, que el paseo es muy largo y pues hay que disfrutarlo. Y ahí es cuando uno empieza como decimos en Colombia, a parcharla bastante distinto. Entonces, para mí, yo hoy en día digo que estoy viviendo el sueño, o sea, mi sueño ya está siendo realidad, porque yo desde pequeño quería vivir, mi sueño original fue el letrero de Hollywood. Yo ni siquiera sabía qué era eso. En el artículo, en la entrevista que leyeron, lo cuento, y es tal cual. O sea, yo tenía 7 años y yo no sabía si eso era un país o dónde quedaba. Era como una fábrica de películas, decía yo. Ahí en esa cosa es donde se hacen las películas. Y siempre soñé con vivir en donde estuviera ese letrero. Si alguno me pregunta, ¿usted quiere ganar un Oscar? Pues yo diría, ¿quién no se lo quiere ganar? Pero mi sueño no es realidad cuando me lo gane. Mi sueño es hoy hablar con ustedes y vivir en esta ciudad y salir de mi casa y ver el letrero. No necesito alfombras rojas ni salir en portadas de revistas. Yo estoy escribiendo en Hollywood, en últimas eso es, y estoy hablando con actores y con escritores. Ese es el sueño. Y mi sueño en Nueva York era vivir en Nueva York. No hay que, la meta grande sirve como para uno tener gasolina durante el recorrido, porque si tú tienes un punto de llegada muy grande, pues resistes la adversidad. Y el camino para ninguno ha sido fácil.
cada uno tiene como sus partes y sus debilidades, pero que uno tiene que disfrutar el paseo, sin duda alguna tiene que ser así, porque si no, me imagino yo la otra realidad y es, bueno, entonces me gano el Oscar, o sea que se acabó mi sueño, ya no voy a ser una persona, ya no tengo nada más para hacer, y pues ciertamente no es. Entonces si me lo gano bien, y si no, pues también. Buenísimo. ¿Y seguís haciendo las morning pages, las páginas matutinas que recomienda Cameron? No tan juicioso, por ejemplo. Esa es otra, ahí va, por ejemplo, el tema de la disciplina. Lo hago, tengo etapas. Entonces hay semanas en las que soy súper juicioso y otras en las que no doy pie con bola, como decimos nosotros. Sí. Llevo como 3 semanas, no. Pero digamos que mi disciplina la encontré en la meditación. O sea, yo digo, eso, todas las formas de lucha, uno lo que está buscando es disciplina. Entonces, cualquier hábito lo va a llevar a uno a la disciplina. Yo me di cuenta hace un tiempo que la disciplina no la iba a fomentar escribiendo, porque no era capaz de sentarme a escribir todos los días. Pero resultó que en la meditación sí. Entonces, yo medito todos los días, generalmente antes de empezar mi día. Me intento levantar muy temprano, medito, pero es un ejercicio constante. Entonces, digamos que mi mente ya está programada que hace algo siempre, todos los días, y lo disfruta bastante. Entonces ya, si tengo ese hábito, trasladarlo a otros es menos difícil. Y si he visto que desde que medito, pues escribo más. Y no puede ser casualidad, es al final como una educación en el hábito, pero puede no ser la meditación, puede ser hacer ejercicio, pueden ser las morning pages, cualquier cosa que uno haga con frecuencia e ininterrumpidamente. Eso yo creo que sí nos ayuda como creativos bastante. Porque uno obviamente es el maestro de las disculpas, porque somos creativos. Entonces, pues las que necesiten. Tal cual. Tal cual. Y quizás un hábito que tenga que ver con el cuerpo, no cualquier otro hábito, digamos, que tenga que ver con, no sé, poner la cabeza en pausa y ejercitar algo que tenga que ver con el cuerpo, me imagino por lo que decís. Es La cierto, meditación o el ejercicio, ¿no? sí. Como a callar la razón un rato, digamos. Ajá. O entender ese nudo que tienes ahí y ser consciente, pues que eso hace parte de nuestras mentes creativas. Es que uno está pensando todo el tiempo en historias o en cosas y entonces generalmente las mentes nuestras son muy ruidosas. Claro. Y entonces eso causa molestia. Claro, nosotros hablamos del sensor interno, esa voz que te está diciendo todo el tiempo, no podés, no sabés, no servís, digamos, poner en pausa esa voz. Total. Que hay que dejarla hablar también, creo yo. Hay veces que también, yo por ejemplo no soy capaz de hacer nada cuando estoy triste. Hay gente en cambio que alcanza su máximo potencial creativo cuando está en momentos difíciles. Yo en los momentos difíciles hago silencio y pongo cuidado y escucho cosas y ya. Y después esas reflexiones las escribo cuando esté de mejor ánimo. Entonces, yo siempre me comparo con Adele. Yo digo, qué rico ser como Adele, que en esas tristezas tan grandes de desilusión y desamor se escribe semejantes discos. Yo pongo los discos de Adele cuando estoy triste. No soy capaz de escribir nada cuando eso me pasa. Es conocerse uno. Yo siento que me pasa algo similar respecto a la creación cuando estás triste, pero a mí lo que me da cosa es que siento que estoy autoavalándome el estar triste, digamos, porque yo llego a un punto que mi potencial más alto, yo tengo 20 años recién, pero siento que mi potencial más alto de creatividad fue a los 17, que estaba pasando por un momento súper oscuro al pedo, porque no me pasaba nada, pero yo lo recuerdo como un momento súper oscuro, pero era porque yo estaba escarbando, porque mientras más hondo llegaba, mejor era lo que salía, y después lo que me pasaba era que, no sé, me preguntaban cómo estás, yo decía mal. Digo, ¿por qué? Porque estoy mal. Y digo, porque sí, cuando estoy mal estoy súper creativa y cuando estoy mal hoy en día me siento Jorge Luis Borges. Entonces, pero el tema es estar ese es el problema de los que creamos o sea, podemos tener algo lindo y es que, bueno, creamos belleza con lo feo. Eso es una virtud. El tema es que después uno dice, ¿qué pasa si voy más abajo? A ver qué pasa. Y es medio... No sé, no conozco los límites yo aparte. No conozco
O sea, yo solamente me manejo en límites, digamos, entonces no sé cómo controlar. Entonces, tal vez la meditación tenga algo que ver, capaz que como para encontrar ese punto medio, pero en mi caso particular es así, digamos, un desastre. Esa reflexión tuya, María G, es muy bonita porque evidentemente cuando en tus 17 años ese era el punto más bajo y más oscuro en el que habías estado. Ya lo superaste y lo ves como que no era tan grave al final, pero cuando tenías 17 pues era muy grave. Ahora alguien dijo que tuvo la crisis de los 30, a los 30, yo también la tuve a los 30, empezó a los 28. Y como decía María Silvia, la matan a los 50, a los 60, a los 70, porque cada vez hay preguntas nuevas por resolver. Mientras te escuchaba, yo me acordaba otra vez de Liz Gilbert y se me vino una frase a la cabeza y es, si tienes tan claro que tu creatividad es tan buena cuando estás abajo, date permiso de intentar nuevas fórmulas. Y eso parte, no necesitas ni siquiera meditar. Es decir, bueno, yo ya me conozco que cuando estoy triste soy creativa, pero me quiero dar permiso también de que cuando estoy feliz o cuando estoy estable. Y claro, no es una cosa que vas a lograr de un día para otro, pero por supuesto que lo puedes hacer. De golpe te pasa que cuando estás triste escribes de una forma o escribes unas historias y cuando estás feliz escribes otra cosa que tú no sabías que estaba en tu cabeza, pero estoy completamente seguro que lo puedes hacer también. Es de darse permiso y ser paciente. Estás muy joven, tienes 20 años. Yo a los 20 años todavía no... estaba estudiando periodismo y me gustaba escribir, pero no había tomado la decisión de que quería ser escritor. Así que imagínate, tienes 19 años de ventaja. 20. Bueno, 20. Dime. ¿Tienes 20 ya? No. ¿Cómo? No, digo yo que me llevas 19 años, tienes 19 años más que 29. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o lo invitamos a Octavio que nos deje su consigna souvenir de escritura. Vale, no sé, ¿alguien tiene otra pregunta? Me parece que todos nos quedamos pensando mucho y quizás a veces no surgen enseguida las preguntas, pero... Ahí voy a estar en Instagram para los que me quieran seguir y escribir. Por ahí los espero bienvenidos. Les quiero recomendar este libro que le recomendé a Nati hace 8 días tal vez, que se llama Bartleby y compañía. No sé si conocen el cuento de Melville que se llama Bartleby el escribiente. Si no lo han leído, es muy bonito, es uno de los cuentos más lindos del siglo XX. Y este libro es escrito por un catalán que se llama Enrique Vilamatas y trata de escritores que se negaron a escribir, escritores del no. Entonces, escritores que siempre encontraron una disculpa para no escribir. Y es una maravilla, son historias reales además. Primero, este libro tiene 160 páginas y de aquí me salieron para la lista de deseos en Amazon, yo creo que para unos 30 libros distintos. Escribe muy bonito y habla sobre escritores del no, de gente que procrastinó y se negó a dejar fluir lo que tenían. Entonces, paradójicamente me abrió mucho la mente para querer escribir y no para querer aplazar. La consigna, Lucía... Ok, pará, un segundo, que veo que Lucía levantó la mano. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar acá, la verdad. Yo estudio antropología, la licenciatura, pero la verdad es que, digamos, yo escribo también desde muy chica y de alguna manera fue como yo tengo 22 años, yo como que de alguna manera lo puse en un cajón y lo cerré porque muchas cosas personales, pero digamos, la pregunta que me surge acá, muy lindo escucharla, y nosotros somos de la misma facultad, pero bueno, no, la realidad es que yo me quise meter más por este camino y bueno, la pandemia nos tiene encerrados hace 2 años. Y la pregunta que yo quería hacerle a Octavio era, digamos, vos estudiaste periodismo y quizás no es lo mismo, pero yo que estudio una licenciatura, por ahí siento como muy antagónico el proceso de la ciencia social en este caso, y el proceso creativo. Entonces estoy como medio estoy intrincada entre esos 2 lugares y nada, no sé si eso si ha sucedido como, digamos, en estar metido en tu carrera de formación y sentir que eso coaccionaba con tu proceso creativo. No sé si se entendió. Está muy chévere esa pregunta, Lucía. ¿Te refieres sobre todo como a la escritura de ficción? Sí, exactamente. Ha sido un problema enorme para mí.
porque lo que tú has dicho, yo soy periodista de formación. Entonces, ser periodista fue la primera forma que me alimentó la curiosidad, porque uno pues tiene que saber de dónde vienen las cosas, a qué se deben, averiguar por todos los lados de un hecho y demás. Entonces, para la investigación de fuentes, el periodismo sí me desarrolló una habilidad muy grande. Pero para ser fiel a la verdad es un problema impresionante, porque entonces yo me enfrasco en discusiones tan simples como que si yo digo, una profesora mía escribió una historia de una mujer que llega a Nueva York, que se llama El oído miope, súper bonita la novela, ella se llama Adriana Villegas, y somos grandes amigos, una de las mejores profesoras que tuve en la universidad. Y ella es periodista también, pero ahora novelista. Y escribió una novela en donde su protagonista vivía en el barrio en donde yo vivía. Y la protagonista vivía en la calle 110 con Amsterdam Avenue en el Upper West Side. Y el edificio de la protagonista, esto todo es real, era blanco. Yo sabía que ese edificio no era blanco. Ustedes no saben, yo no tuve vida del resto de la novela. Entonces se lo conté a Adriana. Y yo le decía, y así soy para escribir las historias. Entonces si yo digo... y entonces este personaje se fue a ver el atardecer a Santa Mónica y eran las 6 de la tarde, pero resulta que yo me acordé, mierda, pero es que la historia es en junio, aquí no cae el sol a las 6 de la tarde y ya es un problema impresionante. Adriana me enseñó que tengo que ponerme, digamos, la camiseta de la ficción cuando estoy escribiendo ficción y pues cuando estoy escribiendo periodismo, ponerme la camiseta de periodismo, porque si no, el proceso creativo sí se entorpece bastante y eso cada vez me pasa menos, pero sí entiendo tu lectura porque es la misma que yo tengo, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta reflexión, sí. Bueno, y cuando uno está, eso es lo que se los quería compartir, hay veces que uno está frenado y definitivamente no puede por más que quiera, de pronto poner cuidado con qué es que uno activa. Entonces yo activo con la lectura, pero activo con la lectura específica de guiones de teatro. Y me fui dando cuenta de eso pues a medida que iba mirando cosas. Entonces ya sé que cuando estoy bloqueado creativamente no quiero leer ni de filosofía, ni de ciencias naturales, ni nada, sino que a mí me gusta comprar guiones de teatro. Entonces, por ejemplo, casualmente en estos días estoy un poquito bloqueado. Entonces, siempre que voy a una librería, busco dónde están los plays. Y leí el fin de semana que se llama The Elephant Man, que es una cosa muy bonita de Bernard Pomerantz. Y hoy en día, para el guión que yo quiero escribir, me gusta mucho este autor que estuvo muy de moda este año, que fue el guionista, fue la obra de teatro sobre la cual basaron la película de Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom, que está en Netflix. Él se llama August Wilson. Escribió Fences, que la protagonizó Denzel Washington y Viola Davis hace unos años. Este es el guión de Fences. Y me gusta mucho él porque él escribe unas líneas de parlamento larguísimas, que eso a mucha audiencia no le gusta, pero a mí como escritor me fascina. Entonces, por ejemplo, Ma Rainey tiene un monólogo de Chadwick Boseman de 11 minutos. Y eso es una locura, a mí eso me encanta. Entonces yo, por ejemplo, como que traiciono el perezoso que hay en mí que no quiere escribir leyendo obras de teatro. Pero ustedes pueden ser viendo películas o saliendo al parque a caminar o haciendo ejercicio. Todos tenemos un trigger que llamamos pues en inglés, con el cual podemos activar otra vez esa vena de la creatividad. Pues nada, mi consigna, yo creo que lo que más he aprendido en estos 6 años es a tener paciencia, a disfrutar del proceso, y eso lo resumiría yo en una sola frase, y es perderle miedo al largo plazo. Las cosas buenas toman tiempo. Yo llegué hace 6 años a este país y apenas por estos días empecé como a tener ya posibilidades laborales reales, y eso me tomó un tiempo. Y me acuerdo que antes de venirme acá, tengo un gran amigo con quien he trabajado también, seguimos trabajando, y él me decía tal cual, no importa si es una empresa, si es un emprendimiento personal, incluso si es un proyecto de pareja, uno tiene que pensar al menos como a 5 años, pero digamos que pongamos al lado el tema de pareja para no cambiar el tercio tan bruscamente, pero sí que uno de verdad sí está, si tiene las cosas claras, pues tiene que tener al menos como 5 años para que el niño crezca un poquito. Lo que pasa y que es muy interesante, que me decía mi amigo en el 2014 es, si usted aguanta 5 años,
ya después aguanta 7, 8, 10, ya no importa, porque ya esa ansiedad bajó. Lo mismo si uno quiere abrir un negocio, pues es que uno no puede pretender volverse rico de la noche a la mañana si está dentro del marco de la legalidad, como todos aquí queremos hacerlo. Entonces, pues no hay afán. Yo quiero estar en Broadway, por supuesto que sí. Me gustaría ganarme un Pulitzer, pues también, pero para ese no soy ni siquiera ciudadano de Estados Unidos, o sea que todavía no aplico. Pasará cuando tenga que pasar, pero mientras tanto uno va buscándolo. Pero yo creo que sí, cuando uno se aprende a enamorar del largo plazo, está mucho más atento a todo lo que va pasando poco a poco y a darse cuenta que nada es casualidad. Entonces yo me quedaría como con esa consigna. Bueno, muchísimas gracias. Lo dice, domar el caballo de la mente, me decía un maestro de teatro, tal cual. Sí, sí, sí. Está chévere esa, me va a quedar esa frase. Bueno, Octavio, muchísimas gracias, fue hermosa la charla, nos quedaríamos conversando, creo que nos sentimos identificados muchos con lo que dijiste y con lo que compartían cada uno de los compañeros, así que muchísimas gracias y bueno, y esperamos verte pronto, ya sea por Zoom, personalmente, como se pueda. Así que súper invitados. Que estuvo buenísimo. Gracias, de verdad, me hizo muy feliz comenzar la semana con ustedes. Y pues nada, Nati tiene mis datos, quien quiera compartirme sus textos, que tenga preguntas extras, cualquier cosa en la que puedan creer que yo les puedo resultar útil, con muchísimo gusto, de verdad, para todos. Muchas gracias a Nati pues, y a Marina por la invitación y un gustazo conocerlos. Ojalá que algún día pueda ir a comer dulce de leche con ustedes allá. Sí, por favor, asado y dulce de leche. Te esperamos con asado y dulce de leche. Tremendo. Gracias, Octi, gracias por la generosidad y la buena onda. Un beso muy grande y bueno, gracias a todas y todos. Nos vemos en la próxima charla en agosto. Estamos en contacto por las redes. Un abrazo grande. Muchas gracias, Octavio. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias, Octavio. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.